noches, inicio una transmisión más. El tema que voy a estar desarrollando es primeramente son varios temas, ¿verdad? Pero vamos a centrar un poquito acá. Porque estoy un poquito así, vamos a decirle, sin un tema en específico. Hay varias cosas que quiero tratar. Primeramente, vamos a ir a Mateo capítulo 10, versículo 8. Mateo capítulo 10, versículo 8 dice así: Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracias. Este es el texto que vamos a estar nosotros analizando en esta hora. Desde ya también agradezco a todas las personas que están en sintonía. Amada poderosa presencia de Dios, yo soy. Danos tu sabiduría. Llénanos con tu Espíritu Santo para poder develar el secreto de esta escritura. Bien, dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Una cosa muy importante que tenemos que entender, gente. Los dones de Dios no están sujetos al monopolio. No están sujetos al monopolio del hombre. Es decir, que solamente una sola religión nomás es la que tiene que estar, vamos a decirle, nombrando o dando autoridad o confirmando a las demás personas. La vida del Espíritu no se trata de esas cosas. El Espíritu Santo da a todos gracia sobre gracia. ¿Y dónde vamos a ir nosotros a ver? Vamos a encontrar nosotros eso. Vamos a ir al Evangelio de Juan ahora. Juan 1. El Espíritu Santo nos está llevando ahí. Entonces, por ese motivo, hay que entender esto. Nosotros recibimos gracia sobre gracia. Y dice claramente Mateo 8. Vuelvo a repetir para las personas que se están uniendo. Mateo capítulo 8, versículo 8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Nuestro Dios no es un Dios egoísta, no es un Dios religioso, no es un Dios tampoco que se centra solamente en el magisterio de la iglesia. La Biblia me está enseñando a un Dios magnánimo. Es un Dios magnánimo. ¿Qué significa esa palabra? Que es amplio en dar. No es un Dios egoísta. Por ese motivo, cuando ustedes están diciendo continuamente, no es que los apóstoles recibieron ese don. Los apóstoles nomás recibieron el poder de perdonar pecados. La Biblia no enseña eso. Eso no es lo que enseña Jesús. Jesús dice algo muy importante con la parábola de las 10 doncellas. Las 10 vírgenes, las sensatas y las insensatas, ¿verdad? ¿Qué le enseña? Que debemos aprender a velar. Y eso es justamente lo que la gente no quiere hacer hoy en día. ¿Por qué? Porque está más enfocado o enfocada hacia las cosas externas. Y cuando las personas están muy enfocadas hacia las cosas externas, sus sentidos, su atención, su mente, su vida y todo lo que hay
a su alrededor, todo su mundo está centrado solamente en las cosas externas, en la materia. Por ese motivo es que no pueden recibir ese Espíritu Santo que ustedes dicen a la manera que ustedes están entendiendo. En la forma religiosa, me voy a ir a una iglesia y yo voy a recibir el Espíritu Santo. La Biblia no dice eso. En ninguna parte dice eso. Todo lo contrario, lo que la Biblia a mí me enseña es una cosa muy importante. Si hablamos nosotros acerca del Espíritu Santo, estamos hablando nosotros de la gracia. Y lo que fue otorgado por gracia no puede ser vendido, no puede ser tampoco comprado. Tampoco ustedes pueden hacer absolutamente nada para poder obtener esa gracia. Hay que entender eso, tienen que entender de una buena vez eso. Ustedes, cada uno de ustedes reciben el Espíritu Santo por medio del sacrificio que Jesús realizó en la cruz. Porque si no fuese por ese sacrificio, ninguno de ustedes recibirían el Espíritu Santo. Y ese recibir no depende de nuestro poder humano. No depende de nosotros. Yo siempre suelo decir, tenemos que leer toda la Biblia, ¿verdad? No vamos a leer solamente una sola parte, un solo versículo nomás ahí. Dice claramente acá, ¿verdad? Que a los que le recibieron le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Estos son los que creen en su nombre, ¿verdad? Y ahí se quedan ahí. La mayoría de mis hermanos protestantes, ahí se quedan, ¿verdad? Pero no te quedes ahí, mi hermano protestante, porque hay una cosa mucho más grande abajo. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahí te da claramente la pauta de que cómo es que nosotros realmente recibimos a Cristo. No es por medio de nuestra voluntariedad, es decir, yo recibo ahora a Cristo como mi Señor y mi Salvador, y ahora recién, ¡puf!, tenés a Cristo dentro de tu corazón. No es así. Porque antes de que vos digas eso, como dice justamente el Maestro Jesús, Dios sabe tu necesidad. Dios sabe la necesidad que vos estás teniendo. Y no por ello va a estar esperando de que vos le digas, Señor, ven a habitar a mi vida. Y ahí recién voy a tener yo el Espíritu Santo. Ahí recién voy a empezar a conocerte. No funciona de esa manera. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas no entienden de que esto es un don espiritual. Y al ser un don espiritual, no tiene relación alguna con nuestra aceptación o con nuestro repudio. Está por encima de eso. Muy por encima de todo eso. Por eso dice claramente acá, no es de carne, no es nacido, no son engendrados de carne, ni de voluntad de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios, dice. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esto tiene que llevarnos a nosotros a la práctica espiritual también. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos descansar hasta que nuestro decreto, nuestra orden, la orden que nosotros estamos realizando o la oración que estamos realizando, se manifieste y podamos nosotros ver, tocar, ¿verdad?, palpar, en pocas palabras, aquello que nosotros estamos pidiendo o aquello que estamos nosotros deseando. Esto es lo que significa realmente la expresión ahí. Y aquí el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Si nosotros estamos decretando yo soy amor divino, yo tengo que lograr que ese decreto se torne en mí. Primeramente en una manera de vivir, en una manera de pensar, en una manera de actuar, en una manera de ser con los demás, en una manera de sentir. Es decir, todo mi ser, todo mi entorno, toda mi aura, todo mi ser pleno, tiene que ser la manifestación plena de ese decreto. No es solamente agarrar y decirlo nomás. Por eso yo siempre les suelo decir a los estudiantes de la luz que con un solo decreto, con decir Dios es amor, si ustedes se mantienen ahí en ese decreto, Dios es amor, van a lograr ustedes la elevación de conciencia. Pero si ustedes
no caminan con ese decreto y producen interferencia en la actividad que ustedes están realizando. ¿Y a qué interferencia me estoy refiriendo? Primeramente, cruce de pensamiento. Dios es amor, pero yo al ladito no estoy pudiendo perdonar a mi prójimo. Al ladito estoy repudiando. Al ladito estoy siendo malo con los demás. Al ladito estoy tratando de perjudicar a un compañero de trabajo, por ejemplo. Hay muchas personas que dicen que aman a su prójimo, que se van a la iglesia, que yo les suelo decir que comen hostia, ¿verdad? Comen hostias, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Esa persona no ha podido pragmatizar toda esa actividad que realiza. Solamente es o bien por vanidad, y de hecho justamente la doctrina secreta justamente habla acerca de eso, ¿verdad? Que la mayoría de la gente escéptica actúa por vanidad. Entonces, gente, ustedes no piensen que esa gente que se va a la iglesia es porque tiene mucha fe. La gente más escéptica es la más vanidosa. Tienen que saber ustedes eso. Y yo realmente tengo esto yo comprobadísimo. En mi experiencia de vida, yo les puedo asegurar que es así. ¿Saben por qué? La mayoría de las personas que solamente buscan establecerse económicamente, ¿eh? Vamos a decir de esa forma. ¿Saben qué le hace estudiar a su hijo contabilidad? Le hace estudiar a su hijo administración de empresa. Le hace estudiar cosas que muchas veces a sus hijos no les interesa, pero porque les va a producir dinero. Por eso va y le meten a un estudio así. Y hacen cualquier cosa. Hasta van a vender su alma al diablo por conseguir lo que están ustedes pretendiendo. Y miren, son cosas materiales. Y después vos le preguntás a esa gente, ¿y vos crees en Dios? ¿Realmente que vos estás creyendo en Dios? ¿O estás siguiendo vos un fin material? Es para pensar. Yo no estoy diciendo eso que esté mal, ¿verdad? Estudiar contabilidad, ni administración de empresas, nada de eso. Yo no estoy diciendo nada de eso. Lo que está mal es perseguir un fin material. Y ese fin material, lamentablemente, lleva al ser humano a alojar su mente, mejor dicho, a enajenar su mente, a enajenar su conciencia, a enajenar incluso su alma detrás de las cosas materiales. Y muchas veces esa clase de personas solamente es para fingir algo que no son. Es lamentable. Y esa gente es la verdadera escéptica, porque después te dicen en tu cara que sí creen en Dios, pero son mentirosos. Con sus acciones niegan a Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Habitó entre nosotros. Habitó entre nosotros. Para que ustedes se den cuenta. Viene a habitar entre nosotros. ¿Le recibiste o no le recibiste? La Biblia dice que no le recibiste. Arribita te dice que no le recibiste. Pero Él viene a habitar entre nosotros. Y dice claramente, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Estoy leyendo despacito para que ustedes se den cuenta. Juan dio testimonio de él. Esto puede ser Juan, puede ser Benito, puede ser Carmen, puede ser Ricardo, puede ser Eliana, puede ser Roberto, puede ser Fernando, puede ser quien sea. Puede dar testimonio acerca de él. No solamente Juan. No es solo Juan. Juan dio testimonio de él y dice, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Parece un trabalengua, ¿verdad? Pero justamente está hablando acerca de cada uno de nosotros.
está hablando de cada uno de nosotros. Y Dios es anterior a todos nosotros. Dios, la presencia de Dios que mora en nuestro corazón es anterior de todos nosotros. Y ya conoce absolutamente todo lo que nosotros somos y todo lo que nosotros pensamos y todo lo que nosotros sentimos. Sabe perfectamente todo. Por ese motivo es que esta presencia de Dios es anterior al ser humano. ¿Qué significa eso? Que tiene dominio sobre el ser humano. Tiene dominio sobre las condiciones humanas. Y aquellos que se unen a esa energía, a ese poder, a esa presencia, tienen dominio sobre el reino humano. Esa es justamente la promesa que Jesús hizo. Yo he recibido toda potestad, todo poder sobre toda carne, dice. Entonces, la divina presencia yo soy tiene poder sobre todas las formas humanas. Eso es categórico. Y cuando nosotros nos enfocamos en la divina presencia de Dios yo soy, esa divina presencia de Dios yo soy tiene el poder de solucionar, de gobernar, de abrir caminos, de ampliar horizontes, de quitar los obstáculos, de eliminar todo tipo de obstáculos, de resistencia. Esa divina presencia yo soy se encarga de todo. Porque esa divina presencia yo soy te conoce. Te conoce perfectamente, sabe perfectamente lo que vos sos. Y no solamente eso, te creó. Y un Dios así omnipotente, perfecto, no puede crear otra cosa más que perfección. Por ese motivo es que la idea del ser humano de imperfección es una idea que no está acorde al diseño divino, porque Dios es perfecto, por lo tanto sus creaciones son perfectas. Y lo que nosotros solamente tenemos en nuestra mente son solamente qué cosas, ideas y pensamientos humanos. Dios no nos mira de esa manera. Porque de su plenitud tomamos todos, dice. Porque de su plenitud tomamos todos. Gracia sobre gracia. Entonces, ¿por qué dicen ustedes que ustedes reciben el Espíritu Santo por medio de imposición de mano y por medio del bautismo? La Biblia no dice eso, mi querida gente. Esa es doctrina apostólica. La doctrina apostólica les va a enseñar eso. La doctrina apostólica le va a llevar a una iglesia. La doctrina apostólica le va a llevar a dar diezmo. La doctrina apostólica le va a llevar a besar la mano del sacerdote, del papa. Le va a llevar a seguir a la gente. Pero la Biblia a mí me enseña otra cosa muy importante. Y algo muy importante, algo trascendental. Primeramente que esta gracia es otorgada solamente por Dios. Solamente por Dios. Y no participa en ello ningún vehículo, ningún agente humano. Nadie puede ser instrumento ni mediador ante Dios. Ustedes tienen que saber eso. Dios es su propio instrumento y Dios es su propio mediador. Por ese motivo es que Él mismo vino a salvar a la humanidad, no envió a nadie. En el Antiguo Testamento envió a muchas personas. Pero ¿qué dice el Maestro Jesús? Toda esa gente fue asesina, dice. Salteadora y asesina. Y ustedes miren nomás. Si empezamos nosotros a pensar, Moisés fue un asesino. El rey David fue un asesino también. Salomón. ¿Qué pasó de Salomón? Él fue el responsable de la división del reino de Israel. Él fue el culpable de todo eso. ¿A causa de qué? A causa de sus fornicaciones. Y si vamos a seguir nosotros por los profetas, vamos a ir y se van a dar cuenta ustedes de lo imperfecto que fueron. Sin embargo,
Dios, presentándose a sí mismo, al hombre, vino para dar al ser humano esa gracia. ¿Y quién es el hombre entonces para impedir a otro hombre? Nada. Por eso San Pablo me dice a mí algo muy importante: no pongas bozal sobre el buey que trilla, dice. ¿Qué significa eso? Que no tenés que poner ningún tipo de mordaza a tu prójimo que habla la palabra de Dios, que trabaja por el reino de Dios. Y hoy en día estamos muy acostumbrados a querer poner mordaza a la gente. ¿Por qué? Porque no nos gusta sencillamente que una persona tenga mayor conocimiento que nosotros. Y ahí entra la envidia del diablo, ¿verdad? ¿Sí o no? Empezamos nosotros a decir, ¿qué profeta va a ser ese o qué? ¿Verdad? Así dicen. ¿Sí o no? Y esos son los pequeños errores que se cometen. Y después terminamos nosotros blasfemando contra el Espíritu Santo. Grandioso, yo suelo decir. Maravilloso. Y todo sucede, ¿saben por qué? Sucede esto por ignorancia. Vuelvo a repetir lo que dice Mateo 10, versículo 8. Sanad enfermo. Esto le dice a cada uno de ustedes. No es que le dice a sus 12 apóstoles nomás. No. Cada uno de nosotros tenemos ese poder. Recuerden ustedes que nosotros recibimos el mismo espíritu que ellos. Al creer en Jesús, nosotros recibimos el mismo poder, el mismo espíritu que todos ellos. Y es claro, nosotros tenemos que transformarnos en sanadores, no en heridores. Y es claro ahí. Tenemos que sanar los corazones, no herir los corazones. Y la mayoría de la gente eso es lo que actualmente hace. ¿Por qué? Porque se creen superiores y piensan que son grandiosos. Enfrente de los demás parecen así grandiosos. Pero les voy a decir una cosa: están ustedes tropezando contra el Espíritu Santo y cometiendo la gran blasfemia que habla Jesús. No están haciendo ustedes la labor a la cual ustedes están siendo llamados. Todos son llamados. Todos son llamados por la buena voluntad de Dios. Y cada uno que tiene esta vocación, porque es por vocación, no es por designación humana. No es porque un sacerdote me viene y me impone a mí la mano. Ahora vos sos sacerdote consagrado al Señor tu Dios y ahora vos vas a tener el poder de sanar enfermos, de limpiar leprosos. No, es así. La Biblia no dice eso. La Biblia dice claramente: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracias. De gracia recibisteis, dad de gracia. Entonces, los apóstoles ¿fueron magnánimos o fueron egoístas? Díganme un poco ustedes. ¿Será que realmente ellos siguieron lo que Jesús les dijo? ¿O se olvidaron de esta parte? De gracia recibisteis, dad de gracia. Nuestro Dios es un Dios magnánimo. No tiene ningún tipo de preferencia por nadie. Todos son sus hijos. Y todos reciben de Él, a través de Él y por medio de Él, reciben la gracia. Y esa gracia es misericordia, es caridad, es unción, es renovación, es santificación, es justificación. ¿Entienden? Tenemos que realmente entender lo que estamos leyendo. Esto es muy importante y lamentablemente es que se caiga en el error de querer cerrar al Espíritu Santo por medio de un dogma. Por cualquier dogma, ya sea por el bautismo, ya sea por el orden sacerdotal, ya sea por la imposición de manos. Pero nosotros no tenemos que ser así. Nosotros tenemos que bendecir a nuestros hermanos y ser verdaderamente copartícipe con los santos. ¿Cómo hacemos nosotros eso? Por medio de la confirmación, confirmando a los demás.
bendiciendo a los demás, dando apertura a los demás, pero eso no se hace, ¿verdad?, dentro de la iglesia, ¿verdad? Solamente los sacerdotes pueden, así dicen. Pero no es así. Dice claramente acá, vamos ya a San Lucas, capítulo 10, versículo 1 en adelante. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70. No es solamente a sus 12 apóstoles, 70 dice. 70. Y además este número representa la tabla de las naciones que aparece en el libro de Génesis. Y está representando a las 70 naciones. Cada uno de nosotros estamos llamados nosotros a ser apóstol de Jesús. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad, lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Acaso Jesús cierra ahí? No. Jesús no está cerrando, en ningún momento está cerrando. Solamente los sacerdotes católicos pueden perdonar pecados. Solamente los sacerdotes pueden exorcizar. Solamente los sacerdotes nomás pueden ellos invocar al Espíritu Santo. No dice eso. Todo lo contrario. Nos manda a nosotros una cosa muy importante. Tenemos que rogar a Dios. ¿Para qué? Para que envíe obreros a su mies, dice. Para que envíe más personas que puedan hacer estas cosas: sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. Miren cómo nosotros estamos tratando la espiritualidad. Estamos tratando muy mal. Y se debe justamente a una muy mala interpretación. La interpretación es dogmática, no es espiritual. Y la Biblia a mí me está enseñando una cosa muy importante. Tengo que orar para que haya más sanadores, para que haya más personas que echan demonios, exorcistas, para que haya más personas que santifican, para que haya más personas que sean profetas, para que haya más personas que salgan y prediquen, para que haya más personas que hagan la obra de Dios. Para eso somos llamados. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Y me suelen a mí criticar a mis propios vecinos. ¿Y por qué vos no nos saludás? Él no nos saluda luego a nosotros. Se hace de la gran cosa. ¿Se cree superior o qué? La Biblia a mí me dice que no saludéis a nadie, dice, en el camino. ¿Y por qué dice eso? ¿Saben por qué dice eso? Porque el verdadero discípulo tiene que vivir una vida de oración. El discípulo no está a disposición del egoísmo y de la personalidad humana herida. Porque muchas veces esas personas que dicen no me saluda luego, es un maleducado, son grandes personas realmente heridas en su orgullo, nada más. Y están demostrando con ello. No es que el otro sea mal educado. Vos no sabes cuál es el problema ni qué está haciendo el otro. Entonces, por ese motivo, usted tiene que saber perfectamente. Yo suelo decir la gente causal. Tenemos que ir a la causa. Y acá me dice claramente la Biblia: no saludéis a nadie en el camino, dice. ¿Qué significa eso? De tu casa a tu trabajo, de tu trabajo a tu casa. Y si vas a predicar, la misma cosa. Decir la palabra, pero después olvídate que vos vas a concordar con esas personas, porque no vas a concordar. Siempre vas a ser la gran contradicción de la mayoría, porque la mayoría, como muestra la Biblia, sigue a los Baales, sigue a los profetas de Baal.
¿Y cuántos eran los profetas de Baal en el tiempo de Elías? Eran muchos, dice la Biblia. Y solamente quedó un solo profeta del Señor. Uno solo. Y así mismo también va a ser ahora. Y es lamentable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mundo va tras la perdición. El mundo no quiere obedecer a Dios. Nunca ha querido obedecer a Dios. Por eso es que justamente estamos como estamos, ¿verdad? De lo contrario seríamos todos angelitos. Y no es así. Hay una desobediencia marcada del ser humano. Y esa desobediencia marcada del ser humano procede de qué? Procede del pecado. La Biblia me enseña a mí acerca de eso. Procede del pecado. ¿Y qué sucede? Dios a nosotros nos da la libre voluntad. Y eso se llama libre albedrío. El libre albedrío, ¿verdad? De poder elegir entre el bien y el mal. Podés elegir el mal también. Por supuesto que sí, podés elegir el mal, pero vos tenés que ser responsable de las consecuencias. Porque en toda elección hay una consecuencia. Por eso Dios nos deja a nosotros enteramente libres. Sos enteramente libre de pensar bien o de pensar mal. De ir por el buen camino o por el mal camino. Por eso es que Dios no quiere esclavos. Dios por ese motivo liberó al pueblo de Israel. Liberó de qué? De la esclavitud. Dios no quiere esclavos. Dios lo que quiere es personas voluntarias que se den a sí mismas en servicio a los demás. Y para poder realizar nosotros ese servicio necesariamente tenemos que nosotros centrar nuestra atención. Y eso nos lleva a nosotros a un ejercicio espiritual. Y todo lo que es espiritual se desvincula necesariamente con las condiciones externas del mundo. Y eso es lo que la gente no quiere entender. Por eso hace ruido. Te quiere llamar la atención. ¿Por qué? Porque está buscando huir de Dios. Y huyen lamentablemente de Dios. Y en varias ocasiones yo comprobé yo eso. Cuando yo me subo en el colectivo, toda la gente se da vuelta a mirarme. No porque usa tapaboca. No porque él reza. No porque él, ¿cómo te decir? Él canta a Dios. No porque, no porque seguramente está loco. Pero doy gracias a Dios de estar loco por Cristo. Y no estoy loco por las cosas del mundo. Y dice claramente, la Biblia luego dice eso, que el Evangelio de la cruz es locura a los que se pierden. Dice. Entonces, para los que se pierden, esto es locura. Pero para los que se salvan, esto es poder de Dios, dice San Pablo. Así que, ¿qué podemos hacer nosotros referente a eso? Nada no podemos hacer referente a eso. Más que obedecer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es esa voluntad? Seguir nosotros nuestro camino, la misericordia. La misericordia. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Más adelante dice, voy a pasar al versículo 9, dice, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo de sus calles, decid, aun el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Eso es todo lo que nosotros tenemos que hacer. Es justamente la tónica del mensajero. El mensajero enfoca la atención hacia el ser íntimo, hacia el interior. El reino de los cielos es la conciencia interna. Como dice el Maestro Jesús, el reino de los cielos está dentro de ustedes, no está fuera de ustedes. Entonces es imposible que nosotros encontremos a Dios en el exterior. A Dios le vamos a encontrar nosotros en el interior.
Mira un poquito más acá también. Hay muchas cosas acá, ¿verdad? La vez pasada también les hablé acerca de la parábola del sembrador. Es importante que nosotros tengamos en cuenta esto, que la buena semilla, ¿verdad? La buena semilla cae en diversos lugares, pero tienen que estar ustedes atentos y velando, porque no solamente está ahí la mano de Dios, está también la mano del enemigo. Y esa mano existe lamentablemente. ¿Y qué es lo que busca? Busca arrebatar de cada uno de ustedes, de su corazón, la palabra que ustedes reciben, la instrucción que ustedes reciben. Por eso es que ustedes no se acuerdan y se olvidan. Llega de repente una situación a sus vidas y ustedes no entienden lo que está pasando y se olvidan completamente de la instrucción espiritual y comienzan ustedes a querer manejar las cosas por medio de su fuerza, por medio de su voluntariedad humana y tratando de solucionar por su propia mano. Y olvidándose ustedes del poder espiritual. Se olvidan de llamar a Dios. Se olvidan de Dios. Y es justamente lo que está sucediendo en la actualidad. ¿Por qué vienen estas fuertes tormentas? Le dije la vez pasada, antes de que suceda, yo le estaba hablando acerca de estas cosas. Y sucedió en el Brasil. Lamentable. Lamentable lo que sucedió en el Brasil. Pero, ¿qué podemos hacer? Lo único que podemos hacer nosotros los cristianos es rezar por esa gente. Y rezar también. Rezar, implorar a Dios, invocar a la divina presencia de Dios. Yo soy, para que establezca su dominio, su gobierno, su control sobre los eventos climáticos, porque es lamentable lo que sucedió. No voy a replicar otra vez, pero sucedió algo muy lamentable en esa región. Y yo ya estaba hablando acerca de esto antes de que suceda. Y tenemos que volvernos realmente a la divina presencia. Esa divina presencia mora en nuestro corazón. Y mientras no nos volvamos a esa divina presencia y pretendamos nosotros que la presencia de Dios está dentro de una iglesia, no vamos nosotros a llegar jamás a una realización y mucho menos nuestras oraciones van a ser escuchadas. Es importante que entiendan ustedes esto. Tenemos que participar nosotros verdaderamente de la obra del Espíritu Santo, de la obra de Dios. Implorar también a la presencia de Dios que envíe mensajeros, que envíe profetas, que envíe apóstoles, porque de eso habla la Biblia, ¿eh? Lucas capítulo 11 versículo 49 dice: por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, dice. Entonces los 12 apóstoles no es que son los 12 apóstoles nomás y ya está. Que son 12 nomás, no es así, gente. ¿Por qué? Porque Dios ha preparado muchos apóstoles, muchos profetas. De ellos algunos matarán y a otros perseguirán, dicen. Entonces, es clarito, clarito, clarito. Y esto es muy simple de entender. Para los espirituales esto es muy fácil de entender. No hay gran vuelta que dar. Y tenemos que nosotros cuidar de la semilla que nosotros recibimos. Porque deben saber ustedes que hay muchos espíritus que les roban, lamentablemente roba el pensamiento que se les implanta en ustedes. Y después están diciendo ustedes, no, que el diablo me va a estar a mí leyendo la mente. Gente, ustedes son un libro abierto para todos los espíritus. Sean puros o sean impuros, igual lo más. Nosotros todos estamos abiertos a ellos. Todos. Y tenemos que aprender nosotros a caminar verdaderamente en la sinceridad. Por eso Jesús, que les dijo a los fariseos hipócritas, le dice. No le dice en vano.
¿Por qué le dice eso? Porque todo se descubre, gente. Todo se descubre. Todos tus pensamientos están completamente abiertos de par en par y se pueden leer en el reino del Espíritu. Esto obviamente odian los adventistas del séptimo día, porque los adventistas del séptimo día le llaman a todas las cosas, le llaman demonio. Y lamentablemente esta idea, ¿verdad?, surge a raíz de una religión que se formó en el tiempo de Augusto Comte. Y Madame Blavatsky, ¿verdad?, vilipendia este tipo de prácticas. ¿Saben por qué? Porque niega completamente todos los fenómenos espirituales. Niega los espíritus, niega los elementales, niega todos los fenómenos paranormales, niega absolutamente todo. Básicamente quita del panorama, quita la metafísica, quita el espiritismo, quita todo. ¿Y qué queda entonces del ser humano? Se queda una piltrafa humana. Solamente hay con su matemática, con su 2 por 2 nomás es igual a 4. Pero nosotros sabemos perfectamente bien que dentro de la naturaleza eso no es así. El estado de la naturaleza no funciona de esa manera. Por eso es que siempre yo les suelo decir a esa gente que utiliza los números de Grabovoi, ¿cómo se llama? Las matemáticas me salen y dicen, Dios es un matemático, sale y dice, ¿verdad? Y ustedes no se ponen a pensar que las matemáticas no son una medida de Dios, sino que son medidas humanas. Nosotros inventamos la matemática para poder medir el universo. Sin embargo, el universo no tiene medida. ¿Se pusieron a pensar ustedes eso? Por eso existe un número que se llama infinito. ¿Por qué? Porque el ser humano no es capaz de contar. Entonces, las cosas que proceden de Dios no tienen fin, no tienen número, son sin número. Bueno, esta es la instrucción del día de hoy. Espero que haya esclarecido un poquito más. Es sencillita la clase de hoy. No me voy a extender mucho más. Lo único que les voy a decir es que ustedes lean la Biblia, mediten por sobre todas las cosas en lo que están leyendo y se van a dar cuenta de la situación real. La Biblia no es dogmática, no está en función de un dogma. La Biblia lo que me habla a mí es acerca de principios espirituales y de un proceso que el ser humano tiene que realizar para poder alcanzar el estado del fin último. Y ese fin último se llama Dios. Tenemos que llegar nosotros a la unidad completa de la fe, dice San Pablo. Y esa unidad completa de la fe solamente puede ser realizada en el seno mismo de la presencia de Dios. No se puede realizar fuera de la presencia de Dios. No se puede realizar eso en una iglesia y tampoco se puede realizar eso en un sistema. No es un sistema. La fe no tiene ninguna relación con un sistema. Ni tampoco con imposiciones de manos, ni tampoco con línea discipular o, como dicen por ahí, no le llaman línea discipular los católicos. Sucesión apostólica. La doctrina apostólica lamentablemente está contaminada con cosas que no tienen relación alguna con el Espíritu Santo. Por eso tenemos que aprender a discernir lo que nosotros estamos leyendo. No porque dice San Pablo significa que todo está correcto. Hay un pasaje justamente en Primera de Corintios, si no me equivoco. Si no me equivoco, es Primera de Corintios. Habla acerca de la situación de un hombre, ¿verdad?, sorprendido en incesto, ¿verdad? Estaba con su propia madre, dice. Y dice San Pablo, ni siquiera estas cosas se escuchan entre los peores gentiles. ¿Y qué dice él? Entréguenle ustedes a este hombre a Satanás, dice. ¿Será que ustedes son capaces de entregarle a sus hijos al diablo? ¿Será que ustedes son capaces de entregarle a su hijo al fuego del infierno? Yo me pregunto, ¿será?
Y si ustedes son incapaces de hacer esas cosas, ¿ustedes cómo piensan que Dios, siendo inmensamente misericordioso, va a permitir que uno de sus hijos vaya al fuego del infierno? No va a permitir eso. Por ese motivo es que tenemos que orar por todas esas almas. Hay muchísimas almas necesitadas, mi querida gente. Y almas que van a ir a parar justamente al tormento eterno. Y nosotros tenemos que ser causales de que esas almas no vayan al tormento eterno. Y podemos hacer nosotros eso, gente. Podemos hacer. Pueden hacer ustedes. ¿Y cómo se realiza eso? Por medio de la oración. Por medio de la oración. Tenemos que aprender a vivir en oración. Y dice una parte en la Biblia, en otro video voy a hablar acerca de esto. Dice claramente, no descansemos hasta que los muros de Jerusalén, ¿verdad? Que Dios levante los muros de Jerusalén. Y es justamente eso, gente. Ustedes no pueden descansar hasta que vean ustedes la realización de la liberación, de la salvación, la manifestación tangible y visible del verbo inmortal que ustedes están declarando. No pueden ustedes descansar. Tienen que ustedes exteriorizar ese modelo, ese patrón de conciencia y caminar en las pisadas de Jesús, manifestando verdaderamente al Cristo que llevan ustedes dentro de ustedes al mundo, para que la gente pueda ver la luz de Dios a través de ustedes y se transformen ustedes en embajadores, mensajeros de la misericordia de Dios. Eso es nuestro trabajo, eso es lo que nosotros venimos a realizar aquí. Bien, voy a cerrar este video. Este es el final de este video, como suelen decir por ahí, ¿verdad? El final de este video. Espero que mediten acerca de todas estas cosas. Y voy a estar hablando. Más adelante voy a estar hablando. Tenemos toda esta semana. Voy a seguir hablando yo acerca de imposición de manos, de bautismo y de muchas otras cosas. Voy a seguir hablando, ¿verdad? Que no es correcto. Debido a que nosotros tenemos el modelo de Cristo. Nosotros no seguimos el modelo de Adán. Seguimos el modelo de Cristo. Y Cristo me dice claramente que el modelo adámico llega hasta el profeta, mejor dicho, hasta Juan el Bautista. Hasta ahí llega ese modelo. Y después de eso que se predica, dice él, el reino de los cielos. Entonces, ¿estamos en el reino de los cielos o estamos en el reino de Adán? Hay que empezar a discernir estas cosas para que nosotros no podamos equivocarnos. La mayoría de la gente tiene una mala interpretación por ese motivo. Tienen que aprender a discernir dos cosas. Primeramente, la enseñanza de Jesús, lo que Jesús enseña y lo que los apóstoles enseñaron. Y ustedes se van a dar cuenta de que lo que los apóstoles hicieron es un completo desastre. Por eso tenemos un desastre, ¿verdad?, doctrinal dentro de la Iglesia Católica. Por eso no se deciden. Hasta hoy en día no se deciden. Hasta hoy en día hay discusión, ¿verdad? ¿Y por qué es eso? Porque por la enseñanza de los apóstoles no se va a establecer la paz. La doctrina apostólica no trae la paz. Trae pelea. Sin embargo, si yo quiero la paz verdaderamente, tengo que aprender a entrar en el reposo del Cristo. Del Cristo. Entrar en mi interior, entrar en mi corazón y conectar verdaderamente con esa presencia. Yo soy quien mora dentro de mi corazón. Si yo conecto con esa divina presencia, yo soy quien mora dentro de mi corazón, entonces yo voy a estar conectándome con el alma mundi, el alma del mundo, el alma de mis hermanos, el alma de todas las cosas vivientes y existentes, sean vivos o no vivos, sean bióticos y abióticos, como suelen decir en la escuela. Vamos a estar en contacto con todos los seres. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios llena todas las cosas. Esa es la verdad. Esa es la verdad de la cual habla la Biblia.
La Biblia habla acerca de una sola presencia y un solo poder. Así también el pensamiento del hombre tiene que ser una sola presencia y un solo poder, una sola mente, un solo pensamiento. Que la luz de Cristo les envuelva a cada uno de ustedes.